Bueno, ¿empezamos? Dale. Sí. Empecemos. Bueno, ya me presenté, pero me voy a presentar porque tengo un cierto retorno, capaz que hay que apagar los micrófonos. Me voy a presentar, soy Juan Martín Márquez, como dije antes, actualmente no estoy trabajando para el desarrollo, para el Departamento de Desarrollo Biotecnológico, pero sí trabajé durante bastantes años y dejé de trabajar en 2014. En 2010 empezamos con este curso de aplicaciones de la PCR en tiempo real, y bueno, esta es la 9ª edición del curso, y espero que les sea útil. Es un curso orientado más que nada a la investigación, y la idea es formar a estudiantes de posgrado en técnicas relacionadas a plataformas que usan la PCR en tiempo real para su aplicación en la investigación. Entonces, como objetivos específicos tenemos que más que nada vamos a profundizar bastante en todo lo que es PCR cuantitativa relativa, que requiere una RT separada de una qPCR, porque nosotros lo que solemos hacer es RT y después PCR, no lo tan de moda ahora que es la RT qPCR todo en una, pero es la misma técnica, es la misma. Después vamos a dar nociones en PCR cuantitativa absoluta, PCR tipo final, y en HRM también se van a dar unas clases. Después, la idea es conocerte todo el proceso de trabajo, desde el diseño de primer, que se va a empezar hoy a la tarde en el práctico, hasta lo que es el análisis en la PCR cuantitativa relativa, que la interpretación y presentación de los datos. Vamos a llegar hasta eso el viernes, si Dios quiere, a la mañana. A la tarde va a haber un pequeño examen de los conocimientos que hemos adquirido en el curso. Solo lo que hemos adquirido en el curso va a ser. Y después, normalmente nosotros lo que hacemos es mostrar en el práctico lo que es manipular una plataforma Corbet, que en muchos laboratorios de Uruguay hay. Y después también tenemos la plataforma 7900, que en este práctico no se va a ver tanto como se ha visto otras veces, por un tema logístico, con el tema que estamos viendo ahora. Entonces nos vamos a focalizar más en la plataforma del Corbet. Pero bueno, el Apply es muy parecido también al 7500, el software, que es lo que hay en muchos laboratorios también en Uruguay. Y después, bueno, cada software tiene su triquiñuela, pero más o menos el análisis es muy parecido en todos. Bueno, la idea es empezar con una definición básica que espero que todos conozcan, que es la definición de la PCR, o cadena de reacción de la polimerasa. Es una técnica in vitro que permite amplificar una región específica de ADN delimitada por 2 primers, mediante ciclos de calentamiento y enfriamiento sucesivos. Bueno, supongo que todos saben, pero bueno, la idea es ir normalizando conocimientos, y otra cosa que no dije al principio, pero si necesitan hacer preguntas, me paran y me hacen la pregunta sin ningún problema. Bueno, normalmente en una PCR se empieza desnaturalizando el ADN a 95 grados, estas 2 hebras se separan, después se lleva a la temperatura de annealing, donde los primers se pegan, y esto es lo que delimita la región target, y después se lleva o no a la temperatura de elongación. Digo o no porque muchas veces la elongación se da a la misma temperatura de annealing. Los primers también funciona el ATAC y es suficiente, pero si no hay una temperatura óptima para ATAC que suele ser 72 grados, y ahí se elonga. ¿Sí?
Eso vuelve a suceder reiterados ciclos y quería mostrarles, a ver si puedo pasar de forma rápida a... Juan, tenés que dejar de compartir esto y volver a compartir. ¿Cómo va a dejar de compartir esto? ¿Ahí deja de compartir? Sí. Hoy lo había hecho, hoy lo había practicado y me salió bien y ahora me salió bien. ¿Ahí ven la pantalla o no? Sí, se ve el videito. Ah, bien. Polymerase chain. Of DNA. First, the temperature is raised to near boiling, causing the double-stranded DNA to separate or denature into single strands. When the temperature is decreased, short DNA sequences known as primers bind or anneal to complementary matches on the target DNA sequence. The primers bracket the target sequence to be copied. At a slightly higher temperature, the enzyme Taq polymerase, shown here in blue, binds to the primed sequences and adds nucleotides to extend the second strand. This completes the first cycle. In subsequent cycles, the process of denaturing, annealing, and extending are repeated to make additional DNA copies. After 3 cycles, the target sequence defined by the primers begins to accumulate. After 30 cycles, as many as 1 billion copies of the target sequence are produced from a single starting molecule. Ahora volvimos al PowerPoint. Sí. Ok. Bueno, lo que decía ahí es lo que espero todos sabemos, pero bueno, es cómo funciona una PCR, en teoría. En cada ciclo se duplica el molde, ¿verdad? Entonces, eso responde a una exponencial. Entonces, lo que vamos a ver en una exponencial, ¿se ve el mouse también? ¿Sí? ¿Mi flechita? Sí. Ok, en una exponencial vamos a estar viendo cómo esto, en una escala exponencial, se va a ver como un aumento lineal, ¿sí? Una exponencial. Mientras que en una escala lineal, vamos a ver una sigmoidea. Bien. En teoría, si todo anduviera perfecto y partiéramos de una molécula, al cabo de 30 ciclos tendríamos 1 millón de moléculas, 1 billón de moléculas, ¿no? Y 1 billón de moléculas podríamos verlo en un gel de agarosa, por ejemplo, contenido de bromuro de tidio, como antes los que cursábamos bioquímica siempre veíamos. Ya no sé si se ve eso ahora actualmente en bioquímica, en licenciatura o en cualquier carrera, pero bueno, porque supongo que ahora se verá mucho más real time que PCRs estándares, ¿no? ¿Alguien habló? Bueno, sí. Entonces, a grandes rasgos, esta es la fase exponencial y esta es la fase plató en el momento que ya no puede crecer más porque llegó a un nivel de saturación, esa PCR. Después vamos a ver que hay otras fases que se definen con la PCR real, con la PCR en tiempo real, cuando la hacemos en la práctica. Y esta es la definición de la PCR en tiempo real, o PCR cuantitativa, también llamada, o QPCR, esta Q por quantitative en inglés. Y bueno, definimos una PCR en tiempo real, una PCR que se cuantifica la cantidad de producto formado en cada ciclo, mediante el uso de fluorocromos. La cantidad que haya formada de producto en cada ciclo está en relación con la cantidad de partida de molde de la muestra. ¿Sí? Y bueno, para
como indicadores o como reporteros, usamos fluorocromos. En este caso el Cyber-Green es el fluorocromo más usado, más que nada en investigación se usa muchísimo, en diagnóstico capaz se usa bastante más la TACMAN, pero en investigación se usa mucho el Cyber-Green, es un poquito menos costoso que la TACMAN, realmente la diferencia cada vez es menor. Y el Cyber-Green florece cuando se intercala en la doble hebra formada, es decir, necesitamos una doble hebra formada para que haya fluorescencia. O sea que a medida que vayamos aumentando la cantidad de doble hebra por el efecto de la PCR, vamos a tener más fluorescencia debido al Cyber-Green, y en un momento va a ser detectable por el aparato. Lo mismo para la sonda TACMAN, tenemos un fluorocromo y un quencher. Que un quencher lo que hace es como enmascarar la fluorescencia del fluorocromo. Entonces, se dice que la sonda no florece cuando está intacta. Se dice porque en realidad lo que hace es enmascarar esa fluorescencia, ¿no? No es la fluorescencia. Y después, durante la amplificación, lo que tenemos que usar es una mix con una TAC que tenga esta actividad, la actividad 5' exonucleasa. ¿Por qué? Porque esa actividad va a permitir, además de elongar, como toda TAC, desde un 3', va a permitir también escindir delante la sonda que siempre debe estar pegada cuando estemos amplificando, cuando estemos elongando. Esto es como se vería, que es cuando formamos los productos doble hebra, ahí hay fluorescencia. ¿Por qué? Porque el fluorocromo de Cyber-Green libre no florece, pero sin embargo cuando está intercalado en las doble cadenas, ahí sí florece. Entonces, a más producto PCR, más fluorescencia. Después, para las ondas TACMAN, lo que hacemos es, se elonga como un producto de PCR, lo que tiene es que esta TAC, a medida que va avanzando, cuando se encuentra con la sonda que debe estar pegada al momento de elongarse, escinde el fluorocromo y de esa forma hay fluorescencia. Ven que acá esto se ejemplifica porque el fluorocromo está como emitiendo fluorescencia, mientras que cuando está suelto o con la sonda, dentro de la sonda no se logra ver esa fluorescencia. Bien. Y el producto generado siempre es proporcional a la señal, es proporcional al producto generado. ¿Sí? Eso sí, hay relación directa. Después tenemos varios equipos que son capaces de detectar la fluorescencia, y nosotros tenemos en nuestro laboratorio estos dos equipos. Este usa láser y estimula con láser. Después la lectura también es con filtros y como también es esta es una lámpara LED que emite diferentes longitudes de onda, y acá se usan filtros también para la detección. En este equipo, solo lo recuerdo, al equipo hay que indicarle en qué fluorocromo queremos detectar. Mientras que en este, siempre podemos reanalizar los datos, porque detecta en todo. Por más que lo hayamos indicado a priori, lo va a detectar igual. Son detalles que cada equipo lo van a saber ustedes en su laboratorio cómo funciona. Pero bueno, esto es un ejemplo de ciclado. Acá hay un step, un hold de por lo general 10 minutos de activación de la enzima. Son enzimas protegidas con anticuerpos para que no se den la actividad cuando estamos haciendo la preparación. Una vez activada, empezamos con los ciclos de enfriamiento y calentamiento, y el ciclado estándar para un real time suele ser que es una temperatura de desnaturalización, una temperatura que sirve como annealing de los primers y como elongación. Después vamos a ver por qué a 60 grados es suficiente, 60 segundos en elongación, no es necesario pasar a 72 grados como son las PCR clásicas, porque por lo general amplificamos fragmentos pequeños y con 60 segundos a 60 grados la TAC funciona, o sea que da y sobra para amplificar 150 pares de bases, que es lo máximo que amplificamos. Pueden haber casos que tengamos que adaptar una PCR más estándar, y bueno, ahí habrá que modificar el protocolo, no hay por qué usar solo este. Lo que sí es necesario que en el momento de la elongación, ahí se le indica al aparato que hay que leer fluorescencia, ¿sí? Después de haber elongado, o en el momento de la elongación,
se mide fluorescencia. Después de pasar 40 ciclos, bueno, y hay que decirle la fluorescencia que vamos a leer, ¿sí? Acá está indicado que lean el green. Y en el canal green podemos detectar tanto el FAM como el Cyber Green, bueno, y otro fluorocromo que se usa. ¿Sí? Eso después lo vamos a ver en detalle en el práctico. Después, entonces acá tenemos cómo se vería en forma práctica, cómo se vería la detección por parte de estas gráficas del Corbett, cómo se vería en el Corbett la detección de fluorescencia. Todo lo que hay antes de una forma exponencial es considerado ruido. ¿Ah? Entonces esto no es señal. La señal empieza, a ver si tengo indicado acá, cuando empieza la fase exponencial, y es muy importante, lo digo ahora pero después lo voy a reiterar, ver la forma de la curva. La curva tiene que tener una forma exponencial. Si no, no podemos estar hablando de una verdadera PCR. ¿Sí? Una de las características es la forma de la curva. Eso caracteriza a una PCR. Entonces tiene una fase exponencial, una fase lineal y una fase plató. Cuando estamos comenzando una PCR, incluso en el ruido, todo se da de fase exponencial. Lo que pasa es que no lo vemos. Cuando superamos la señal respecto al ruido, en el aparato, dependiendo del fluorocromo que usemos, eso se va a dar en cierto ciclado, y ahí vamos a empezar a hablar de señal. ¿Sí? Y todo lo que sea una recta en una escala exponencial, eso va a ser fase exponencial. Ya cuando se empieza a curvar, esto forma parte de la fase lineal, que ahí ya la eficiencia de la PCR ya no es su óptimo. Si estamos hablando de una PCR que tiene 100% de eficiencia, que esperemos llegar en nuestras PCRs a esa eficiencia, acá ya no estamos hablando de 100% de eficiencia. Y ahora les voy a mostrar que tiene que ver mucho esto con dónde colocamos el threshold. ¿Sí? Bueno, y esta es la curva como se vería en una escala lineal. ¿Ah? Esta es la línea de base, o ruido, también se le dice, es donde después tenemos que normalizar, todas las líneas tienen que salir de la misma línea de base, todas las curvas, quiero decir, todas las muestras que tengamos en la PCR de tipo real, tienen que lograr salir todas alineadas de la misma línea de base. Ojo que siempre estoy hablando para una sola mix y para un solo target. Cada mix y cada target tiene su normalización de línea de base. Bien. Entonces, a esto le agregamos lo que es la línea de corte o threshold, también llamado threshold. Este threshold debe ser planteado y debe ser colocado en la parte exponencial de la curva. ¿Sí? Es muy importante que sea ahí por lo que hablamos hoy, que es donde se está dando la eficiencia máxima de la PCR y es donde puedo comparar un tubo con otro, porque mi idea es después comparar entre diferentes tubos, entre diferentes muestras. Entonces, para colocar la línea de threshold es muy importante establecerse bien por arriba del ruido, ¿sí? Puede ser un logaritmo o más, dependiendo cómo sea la curva, a qué plató llegue, pero estar bien por arriba del ruido, de todos los ruidos de todas tus muestras, y que no haya llegado a la fase lineal. Eso es como lo ideal. Que muchas veces el aparato te lo hace de forma automática, pero también todos los aparatos tienen para corregirlo de forma manual. Y es muy importante ver si la forma automática está funcionando bien o no. Y no es menor ese detalle porque ya he visto en diferentes áreas que eso trae problemas, ¿sí? Porque después capaz que tenemos algún ejemplo, pero esta curva, si esta línea de base no cumple con una horizontal y todas bien alineadas, no puedo mostrar, pero bueno, imagínense que yo la tuerce un poquito a esta curva y ya este punto de corte no va a ser el mismo. Entonces es muy importante para todas las muestras que esto esté en fase logarítmica y que la línea de base sea una sola. O lo más parecido a una sola, que estén todas superpuestas. Bueno, y para esto es como la comparación de una escala lineal. Este fragmento acá, la curvita esto es lo que corresponde en realidad a la fase exponencial en la escala exponencial.
O sea que el threshold de preferencia sería bueno que esté acá, siempre por arriba de la línea de base, ¿no? Que ninguna muestra esté tocando el threshold antes de realmente dar señal, digamos. Bien. Bueno, sigo. Si tienen preguntas, me paran. ¿Vamos bien? Sigo. Bueno, después de hacer la amplificación, si estamos haciendo Sylbert-Green, vamos a hacer una curva de disociación. Pero que quede claro que es después de haber amplificado. O sea, yo ya voy a tener mi producto PCR. Entonces, en la curva de disociación, lo que voy a hacer es ir aumentando la temperatura de a 1 grado en este caso, pero puedo plantearlo cada 0,5 o menos. La melting en realidad se hace mucho más exacta, se puede hacer hasta 0,2 grados, se puede ir aumentando, depende del aparato. Pero con Sylbert-Green es como que no tiene mucho sentido por el propio fluoróforo y por cómo se intercala, que no satura. Trabajamos a unos niveles de Sylbert-Green que no saturamos en Sylbert-Green el producto PCR, o sea que no lo podríamos usar para HRM, que es algo High Resolution Melting. Esto es una melting simple, ¿sí? Y el fluorocromo tiene mucho que ver, ¿sí? Para el HRM se usa un Saito 9 que es capaz de saturar y no inhibir la PCR. El Sylbert, si quisiéramos usarlo para HRM, tendríamos que saturar y no funciona bien la PCR. O sea que para eso no nos sirve. Entonces se usa en estos niveles, que es igual de proporcional para cuantificar un producto PCR sirve, y para una melting simple sirve. Y de hecho, cuando usamos Sylbert hay que usarlo porque es una ventaja que tenemos en la forma de verificar la especificidad de lo que amplificamos. Entonces vamos a ir aumentando de a 1 grado hasta llegar a 95 en este caso, y acá le vamos a decir que espere 5 segundos en cada subida de grado para hacer la medida de fluorescencia. Y una melting la vamos a ver de esta forma en los datos brutos, ¿sí? En todos los casos, tanto en las curvas de amplificación como en las melting, podemos ir a los datos brutos en cualquier aparato. Y es bueno saberlos ver, porque después vamos a ver normalizadas las ecuaciones cuando le demos el análisis. Y no siempre es lo mismo una curva analizada que el dato bruto. Entonces es bueno saberla ver en el dato bruto. Acá lo que vamos a ver es un aumento de la temperatura. Entonces, si partimos que teníamos producto PCR, a 60 grados va a estar todo formado el producto PCR. Y lo que vamos a estar haciendo, aumentando de 1 grado, es ir aumentando temperatura, ¿sí? En ese aumento de temperatura va a ir separándose las dos hebras. Esa separación de las dos hebras va a empezar a dar acá. Todo esto que vemos acá, esto es pérdida de fluorescencia inespecífica. Esta fluorescencia es como que el Sylbert esté unido ahí, pero no realmente intercalado, ¿sí? Entonces la vamos a ir bien perdiendo. Lo que es pérdida de fluorescencia específica es esta que empieza acá. Que acá empezamos a estar cerca del punto de melting del producto PCR. Y ahí se empieza a dar una bajada abrupta de la fluorescencia. Entonces acá empezamos a aumentar temperatura y se empiezan a separar la doble hebra, ¿sí? De nuestro producto de PCR, de nuestro amplicón. Cuando llegamos al punto de inflexión de esta sigmoide, ahí lo que vamos a tener es la TM, o melting point, que se define como el 50% de las moléculas abiertas, que quiere decir que los otros 50% está cerrado, o, siempre aclaro, hay una relación semántica con esta otra definición, que es el 50% del amplicón abierto. No sé si me ven las manos, pero esto ejemplificaría eso, ¿no? Hay veces que lo dibujo en un pizarrón, pero es como que se mantiene unido, pero el 50% ya no está unido de la molécula. Pero es lo mismo, una definición y otra, ¿no? Bien. Entonces, si hacemos la derivada primera esta, vamos a ver el pico acá, o lo que es lo mismo, antes se hacía una tangencial acá y una tangencial acá, y pasamos a la perpendicular, vamos a tener el pico de la melting, que define a ver si tengo, sí, acá, el gel, que define a cada producto PCR una melting única, ¿sí?
Ojo que dije a cada producto de PCR una melting única. Ahora, una melting, que no van a ser únicas porque van a haber muchos productos PCR, una melting no necesariamente define un producto PCR. ¿Sí? Es para un lado la relación, no es para el otro. Ahora, si para un producto PCR corrimos el gel, esperábamos 78 pares de bases, tenemos 78 pares de bases, vemos acá un producto único, cada vez que veamos este ATM, podemos decir que estamos viendo este producto único nuestro. ¿Sí? Bien, igual siempre hay que correrlo contra muchos tipos de muestras que son las que vamos a analizar para ver si no se genera algo raro que no sepamos qué es. ¿No? Y eso conviene en la validación de nuestros estudios, correrlo con diferentes tipos de muestras, y vamos a hacer diferentes tipos de extracciones, también correrlo con diferentes tipos de extracciones, para ver el comportamiento de los primers en la práctica, cómo se da en los diferentes tipos de muestras que vamos a tener. Y bueno, después vamos a pasar al diagnóstico, ni que hablar en diagnóstico, ¿no? Esto es casi una obligación de correrlo en diferentes ámbitos y ver el comportamiento, cómo se da. Bien, entonces, normalmente yo corro siempre en una reacción, en un mix, corro varias muestras que quiero analizar y corro un negativo, un control negativo de reacción. Ese control negativo de reacción lleva agua en vez de molde, entonces me tiene que dar realmente negativo, que no tenga forma de exponencial esa curva. Y la TM, no tiene que aparecer ninguna TM. Ahora, puede pasar a veces que aparezca algo muy tardío y aparezca una TM de baja temperatura. Eso seguramente obedezca a dímero de primers. Y cuando la corro por primera vez en un gel, lo voy a ver si es una bandita ahí abajo, que son dímeros de primer. ¿No? Los dímeros de primer por lo general tienen TMs menores, cercanas a los 75 grados, 76 grados de TM, y también es una forma de identificarlos. ¿No? Pero si constantemente el control negativo me dan dímeros, no es lo ideal, ¿no? Porque los dímeros están compitiendo con mi PCR. O sea que le están sacando eficiencia a mi PCR. Así que hay que tratar de evitar los dímeros. Bueno, entonces, podemos resumir algunas ventajas de usar PCR en tiempo real en el laboratorio, y es que tenemos un rango dinámico muy amplio, puede llegar hasta 9 logaritmos, el rango dinámico. Obviamente va a depender de cómo se comporte esa PCR, porque hay PCR que es muy difícil que amplifique bien cuando hay un molde muy concentrado, entonces capaz que no llegamos a ese rango, pero bueno, va a depender de cada PCR. Y después tiene una alta sensibilidad, ¿no? Porque somos capaces, en teoría, de detectar una molécula, pero claro, una molécula casi nunca vamos a poder decir que la detectamos si hacemos solo un tubo, por ejemplo. Tendríamos que hacer muchas réplicas de tubos para decir que podemos detectar una molécula, o simplemente pararnos en 3 moléculas, por ejemplo. Eso hay veces que algunos estudios llegan a decir que somos capaces de detectar 3 moléculas. ¿Sí? Porque ahí ya empieza, decir que detectamos una molécula, empieza a haber muchos temas de estocástica y todo en los tubos que hay que tener en consideración. Pero esos son más temas prácticos, ¿no? Después, y depende la eficiencia de la PCR, es que vamos a tener más sensibilidad o menos, ¿no? La sensibilidad está relacionada, muy relacionada con la eficiencia de esa PCR en particular. Después podemos hacer cuantificación absoluta de forma muy precisa, al igual que la cuantificación relativa, que es muy precisa. Después vamos a ver, la precisión va a depender mucho del operador, ¿no? Y eso lo podemos ver en réplicas técnicas. Después en el práctico se va a ver, porque van a recibir datos, en este caso no lo van a poder hacer ustedes, pero van a recibir datos de diferentes grupos y van a ver cómo según el operador cambian muchísimo los datos, y eso es normal, pero lo que no es tan normal es que para un operador cambien los datos. Y un operador, si manipula bien, tendría que tener los mismos datos. Y 2 operadores que sean formados en el mismo laboratorio y con las mismas prácticas de PPPTO tendrían que tener casi los mismos valores. Sí, casi, porque siempre hay un mínimo error, pero los resultados tendrían que ser casi equivalentes. Eso es la reproducibilidad también, ¿no?
es muy reproducible, es una técnica muy reproducible, ¿no? Porque casi siempre trabajamos a partir de ADN y cDNA. Entonces, ahora les voy a decir un ejemplo en que no, pero cuando trabajamos de ADN y cDNA, no hay tantos problemas de degradación, a no ser que sean muy diluidos las muestras, pero si es más o menos concentrado y congelamos bien nuestra muestra, después puede venir la misma persona u otra persona a cuantificar y tiene que dar muy parecido, o sea que es reproducible hasta de un día para otro con ADN. Con ARN ya entran otros factores en cuenta, que son de cómo se toque la muestra, de qué cantidades haya, la ARN ya es mucho más lábil, ¿no? Así que ahí empiezan otros factores a tener en cuenta, pero igual el ARN se retrotranscribe a cDNA, así que cuando hay un cDNA ya es considerado como ADN. Bueno, y además algo muy positivo de la PCR de tiempo real es que minimiza todo riesgo de contaminación, ¿no? Porque cuando trabajamos con PCRs estándar hay que abrir el tubo y girarlo en un gel. Así que yo les recomiendo que si todavía hay PCRs en el laboratorio de ustedes que se puedan pasar a tiempo real, porque no todas se pueden pasar, eso hay que tenerlo claro, depende de la aplicación, pero si las hay, es bueno que las pasen a tiempo real, porque te evita eso de estar cargando en un gel y abrir un tubo de PCR, que hay que tratar de no hacerlo, ¿no? En el laboratorio, si no se puede hacer, porque donde aparezca una contaminación, no sé si han tenido la experiencia, pero es muy feo cuando te aparece una contaminación en PCR, que haciendo PCR en tiempo real, eso ya se minimizan mucho todas las posibilidades, esos riesgos, digamos. Bueno, y además permite obtener resultados de forma muy rápida, porque una PCR en tiempo real puede demorar 1 o 2 horas y ya tenemos la interpretación ahí. En otro caso hay que mirar un gel, ver que todo haya andado bien y poder ver el producto que sea. Y bueno, además es muy económico porque una PCR de tiempo real actualmente es el costo de lo mismo que una PCR común, y además te evitas el gel y todo ese tiempo, así que se puede decir que hasta que es más barato. Bueno, ¿en qué podemos aplicar una PCR de tipo real? Existen muchísimas aplicaciones, seguro acá no estén todas, y son algunos ejemplos, pero bueno, para lo que es cuantificación relativa, la aplicamos en expresión génica, que es lo que más se focaliza este curso, que lo vamos a ver toda la parte práctica, y ahora, cuando hablemos de PCR cuantitativa relativa, todo lo que es cuantificación de RNA, mensajeros de interferencia, también se puede detectar variantes génicas en tumores. No es exacto, vamos a ver un ejemplo que es el uso de bloqueadores, creo que es mañana en la clase, y ahí se va a ver por qué se usa la cuantificación relativa para determinar estas y los porcentajes de estas variantes génicas en tumores. Después, cuantificación absoluta, van a haber ejemplos en las mañanas de teórico, van a haber ejemplos de carga viral, un par de ejemplos, que vienen muy bien además por todo esto que estamos pasando ahora, el coronavirus. Y bueno, también se puede hacer carga bacteriana perfectamente, así como también se puede llegar a hacer presión génica, también puede llegar a servir. Después, PCR en tiempo final, se puede hacer genotipificación de SNPs, que es algo muy típico y muy usado, que eso es lo típico es por sondas, pero se puede hacer también con prómenes específicos, con todos los cuidados que eso requiere. Se puede hacer PCR bueno, alteraciones génicas conocidas, que es algo parecido a SNPs, detección de patógenos, a PCR tipo final, presencia o ausencia, que si nos ponemos a ver el COVID es algo del estilo, que es tiempo final más que nada, ¿no? Porque no estamos haciendo cuantificación, no se está todo, si quisiera hacerse carga viral se podría, pero no, solo se hace cualitativa, presencia o ausencia del virus. Después está todo lo que es HRM, que se pueden hacer análisis de variantes, de SNPs,
o mutaciones de pequeño tamaño también no conocidos se podrían llegar a identificar por HRM. Bien. Y estos son ventajas y desventajas del uso de Cybegreen y sonda Tachman, que nos focalizamos en estos dos fluorocromos porque son los más usados, pero también hay muchos. Ahora en la próxima diapo vamos a mostrar, pero no vamos a tocar el curso. Pero bueno, el Cybegreen ya vimos, y bueno, se une como fluorocromo, se une a todo ADN doble cadena. O sea que eso no es algo específico de mi amplicón de interés, ¿no? O sea, yo voy a tener fluorescencia por todo amplicón que yo logre amplificar. O sea que si tengo un dímero ahí que se me formó, también lo voy a estar detectando, como ya vimos un ejemplo, ¿no? Sin embargo, la sonda Tachman, en caso de dímeros, no lo voy a detectar. ¿Por qué? Porque la sonda Tachman va dirigida contra una secuencia específica que está dentro de mi target, de mi blanco, de mi secuencia blanco, y obviamente no va a estar dentro de los dímeros de primers, si son de primers. Entonces ahí no voy a estar detectando la formación de dímeros, ¿sí? O sea que ahí tengo una segunda especificidad, porque la primera especificidad la tengo dada por los primers. La sonda Tachman me está dando una segunda especificidad. Eso sería equivalente a secuenciar el producto PCR, pues va a haber fluorescencia solo si dentro del producto PCR ahí está la secuencia que yo quiero. No les hablé hoy, pero en la puesta a punto, cuando hacemos puesta a punto de pares de primer con Cyber, se verifica el producto, el tamaño del producto en un gel, solo para Cybegreen, porque en sonda Tachman no necesita, por más que se pueda hacer. Y lo ideal ahí sería secuenciar, para realmente verificar que el amplicón que yo tengo de tamaño deseado es la secuencia que yo quiero. Eso me va a estar confirmando de que ese es mi target. Eso es lo ideal. No les voy a estar exigiendo que lo hagan, pero bueno, uno se puede encontrar con sorpresas a veces. Aunque ahora con el diseño de primers, que está todo muy, muy conocido, y todas las verificaciones que hacemos ahora con el diseño de primers, ya es algo más raro. A mí me pasó mis primeras PCR de tiempo real que hice en el 2004 para mí, o 2003 fue. Me pasó de estar amplificando un producto del tamaño que quería y no era, y gracias a la secuenciación lo pude determinar. Pero esas cosas ahora no son las mismas herramientas que usamos ahora para hacer el diseño de primers. Que las vamos a ver todas hoy de tarde en el práctico. Bueno, esto es lo que les decía, ya me adelantaba, ¿no? Que con el Cybegreen es necesario la verificación del producto, que es como una contra, por eso lo ponemos en rojo, mientras sonda Tachman verifica ella misma el producto, o sea que tiene mayor especificidad. Después, el Cyber es un solo fluoróforo, con lo cual para cuantificación podemos hacer solo una PCR, ¿sí? Mientras que en Tachman, para cuantificación, podemos usar hasta 4 targets diferentes. Ojo que estoy hablando de cuantificación. Y así como hablo de cuantificación, aclaro acá abajo que para lo que es a tiempo final, en realidad como usamos la melting muchas veces para el tiempo final, podríamos llegar a tener 2 productos de PCR en una misma PCR con Cyber. Entonces, eso me permitiría, por ejemplo, tener un control interno de amplificación y verificarlo en Cyber, ¿sí? Acá en Tachman, aclaraba que era para cuantificación porque, por ejemplo, para sondas Tachman y ver un SNP, los multiplexes me reducen, ¿no? Porque yo ahí ya estoy usando 2 sondas, ¿sí? Entonces, ahí ya estoy usando 2 colores. Podría llegar a tener otro SNP con otras 2 sondas. Bueno, y después en Cybegreen como ventaja es que tiene una curva de asociación, que está interesante tenerla en Cyber, y como les decía hoy, el producto PCR se verifica una sola vez, después se mira la curva de asociación, o sea, la curva de asociación te está mostrando que tu PCR es el que vos querés, que el amplicón que lograste cuantificar es el que vos querés, pues ya lo tenés verificado.
Y después la zona de Tacman es una contra no tener curva de sucesión a veces porque no permite ver si hay dímeros, por ejemplo, y, y bueno, los dímeros pueden estarle sacando eficiencia a tu PCR. Y acá ya me adelantaba a esta ventaja del Cyber, que era la formación de dímeros, mientras que el Tacman no lo permite, pero sin embargo hay un fluorocromo que se llama el Boxstock, que la verdad que nunca lo usé, pero permitiría correrlo en la misma reacción con FAM, porque emiten en otro canal, y ahí se podría detectar formación de dímeros porque funciona parecido al Cyber y podríamos detectar. Bien, y después existen varios otros fluoróforos y fluorocromos que no vamos a estar hablando, pero se pueden charlar caso a caso. Yo no tengo tanta experiencia con estos otros. Algunos he visto, pero bueno, se puede ver si necesitan trabajar con alguno de ellos, podemos estudiarlo y verlos. Bueno, si tienen preguntas sobre esto, a ver si logro dejar de compartir. ¿Dejé de compartir ahí o no? No. Tengo pantalla negra, ¿no? Sí, todavía se ve todo negro, Juan. ¿Escucharon todos bien o hubo en algunos casos que escucharon cortado? O ¿alguien tuvo problemas de ese tipo, técnicos? No, perfecto. Genial. Genial. Lu, vos vas leyendo los chats, porque yo los chats no los puedo seguir. Pero si Sí, hay, sí, lo estamos mirando, no te preocupes. si hay preguntas, también me las... ¿Preguntas? Quería decirte, Juan, si te podés enfocar la cámara un poco más arriba porque no se te ve la cara. Ah, es que yo no sé por qué no me veo. Cuando hice la prueba me veía, pero se ve, ahora van pasando... ¿Ahí me veo yo o no? Ah, ahí. Ahí. Ahí, ahora sí te vemos. Que no sé por qué no aparece. Y ahora tengo que salir de esto para abrir la otra presentación. ¿Preguntas? Sí, no entendí muy bien cómo es lo de tener dos productos de PCR cuando usas Cyber, no para cuantificar, sino como control o... Bien. A ver, veamos. Bueno, yo tengo un ejemplo concreto que es el caso de alelos específicos para celiaquía, ¿no? Por ejemplo, que son alelos que se amplifican con primer específicos. Entonces, igual no son primers específicos que brillen solo en una base, en la última bien, sino que tienen varios mismatch, entonces no son los típicos primers específicos en una sola base, sino que en varias. Entonces, yo quiero detectar si está tal alelo, ¿verdad? Entonces, esa PCR va a ser, ¿está presente o no está presente el alelo? ¿Sí? Pero me interesa controlar que yo haya puesto molde. Entonces puedo amplificar otro gen que sea control en la misma PCR y al final mirar las TMs. Obviamente que tiene que tener una TM muy distinta. ¿Sí? Entonces, si está presente la TM de mi control, perfecto, yo puse molde y lo que no está es el otro alelo. Ahora, si está, a ver si te lo puedo dibujar. Cuando Juan se refiere al ATM de su control o al ATM de su gen problema, se refiere que ve al final, cuando hace la curva de melting, dos picos distintos. Y eso es lo que te permite distinguir dos productos de amplificación en la misma reacción con Cyber Green, que no tiene especificidad porque, como bien decía Juan, se une inespecíficamente cualquier doble hebra que encuentre. ¿No? ¿Se ve ahí unas líneas blancas que hice? Sí. Entonces, pongámosle que este es el alelo específico que yo quiero detectar y este es mi control. ¿Sí? Entonces, si yo tengo algo así, me amplificó solo el control,
si tengo algo así, me amplificó también el alelo específico. ¿Sí? Es una PCR que hay que tener muy bien puesta a punto, porque una PCR no puede molestar a la otra, pero no habría ningún problema en tener una multiplex en Salve Green y que permita detectar dos alelos distintos. Uno que es un control que siempre que tiene que estar, que es este, y otro que puede o no estar, pero en la base de que algo esté o no esté, siempre es muy difícil la presencia-ausencia, ¿no? Porque cuando uno va a informar presencia-ausencia, tiene que tener los controles hechos, ¿no? Porque si yo tengo un negativo, ¿es realmente un negativo o es un falso negativo? Eso es lo que hay que controlar, ¿no? ¿Sí? Entonces, en una PCR que esté bien puesta a punto, yo ya sé que esto siempre me funciona, esta PCR siempre me funciona, bueno, verifico que yo haya puesto el molde, ¿sí? Esta PCR me verifica que yo haya puesto el molde y además también está verificando que el molde no tiene inhibición, otro factor importante a controlar. ¿Sí? No sé si está respondida la pregunta. Sí, perfecto, gracias. Una pregunta. ¿Cómo es, o podrías repetir la parte del número de moléculas mínimo en la reacción para poder creerle? Sí, es un tema, te diría, hasta de diseño experimental o práctico si corresponde, pero es muy importante, por ejemplo, en detección de mutaciones en tumores o en cosas donde tengamos limitante, ¿no? El molde. O también en patógenos que estén a muy poca carga, ¿no? También puede ser importante. Digamos, cuando yo voy haciendo diluciones, ¿no? Si te pongo un ejemplo de diluciones, yo voy a ir diluyendo una muestra que está, pongámosle 10 a la 4, y voy a llegar hasta 10 a la 1, que son 10 copias, y seguramente para 10 copias no tenga ningún problema en detectarlo, ¿sí? Si hago réplicas técnicas me va a dar casi el mismo valor. Y cada vez que vaya diluyendo eso, pongamos en 100 copias no va a haber diferencia en réplicas técnicas, pero capaz que en 10 copias, en la dilución que lleva a 10 copias, ya empieza a haber diferencias entre réplicas técnicas. ¿Pero eso por qué? ¿Porque el manipulador haga mal las cosas? No. Es porque empiezan a haber efectos estocásticos en el pipeteo, y es cuando yo tomo mi molde, que pueden ser 2 microlitros en 20, por ejemplo, de PCR, si yo tomo esos 2 microlitros, a veces voy a estar tomando 10 moléculas y otras veces 15. Y eso me va a generar una dispersión de datos que lo voy a poder controlar porque hice 3 réplicas técnicas y voy a poder saber el valor más real de esa réplica. ¿Y por qué digo que en 100 copias no voy a tener ese problema? Porque cuando levante en algo concentrado, levantar 2 microlitros de algo que lleva 100 copias, seguramente levante 100 o levante un poquito más, pero 110, pero no me va a hacer la diferencia en cuantificación, ¿no? Ahora, 10 copias o 15 sí me puede hacer la diferencia. En cuantificaciones la voy a estar viendo en los CTs que voy a tener. Cuando pase esa dilución, pongámosles que empiezo a hacer 1 en 3, ¿sí? Entonces la próxima dilución espero pipetear 3 moléculas en 2 microlitros. Ahora, el pipeteo de 3 moléculas en 2 microlitros va a tener una dispersión mayor, porque por estocástica, en esos 2 microlitros se me pueden ir 6 moléculas. Así como en esos 2 microlitros se me puede ir 0 moléculas. ¿Se entiende? Entonces, ahí ya cuando estoy en algo que está en 3 moléculas, tendría que hacer réplicas técnicas si quiero ser exacto en la determinación. Cuanto más mejor, pero obviamente ahí también entran otros temas a considerar. Ahora, cuando vaya a una molécula, ahí sí voy a ser muy inexacto. Porque puedo tener la suerte de tomarla en esos 2 microlitros, como puedo tener la mala suerte de no tomarla. ¿Sí? Esa es la tocástica del pipeteo en sistemas diluidos.
Juan, capaz que puedes aclarar qué es una réplica técnica. Yo sé que es básico, pero puede que haya gente que no lo tiene Bien, claro. sí, una réplica técnica no es lo mismo que una réplica biológica, y es importante aclararlo. Y una réplica técnica es repetir únicamente la PCR del mismo tubo molde, es decir, de la misma dilución o solución que estemos queriendo cuantificar. Eso es una réplica técnica de la PCR. Así que existen réplicas técnicas a todo nivel, ¿no? 2 ratones podrían llegar a considerarse tener, pero son réplicas biológicas, ¿no? Una réplica técnica podría considerarse 2 tubos en un in vitro, en un experimento in vitro, pero en realidad son como 2 puntos biológicos en un in vitro. Por eso, o sea, pero en realidad está más cerca de ser réplica técnica. Pero es réplica técnica del diseño experimental in vitro, pero no del experimento de qPCR, ¿sí? Porque son 2 tubos que tienen dos cantidades de células capaz que distintas, muy parecidas, y yo las estoy estimulando con casi lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, obviamente los experimentos in vitro siempre tienen mejor réplica biológica, porque son 2 puntos muy parecidos, y por lo tanto hay menos desviación estándar, pero réplica técnica de la PCR es a partir del mismo tubo de cDNA, de DNA o de ARN. Lu, ¿querés aclarar algo ahí? No, si todos les quedó claro, a mí me quedó clarísimo. ¿Dudas? Yo tenía una duda también, capaz que es como básica, pero para fijar el threshold, o sea, yo sé que lo hace generalmente automático el equipo, pero para ver si está bien fijado, además de estar en la fase exponencial de la curva, ¿hay algún otro criterio, o sea, para qué tan bajo o qué tan alto? En realidad no hay problema en dónde situarla. ¿Sí? No puede estar tocando el ruido, no puede estar cerca del ruido, ni atravesando ninguna curva de ruido. Eso es fundamental, que esté alejada del ruido. Pero ahora vas a ver si tengo donde tengo una diapo, pero a ver si puedo dibujarte acá arriba, creo que sí. Pero pongámosle que, bueno, me va a salir mal, pero... sí, no, lo que pasa es que la dejé en blanco, ya tenía el color. Ahí. Buah, ahora no. No me aparecen los colores. A ver. Bueno, supongamos que acá tenés curvas paralelas, ¿sí? Porque todas están en fase exponencial, y en fase exponencial esperamos que todas las PCR se estén andando al 100% de su eficiencia. Entonces, en fase exponencial deben estar todas en paralelismo. Entonces, si yo muevo la línea de threshold, aquí me ves el cursor, si yo la muevo, ¿sí? Imaginemos que acá hay todas curvas paralelas, que las vamos a ver ahora, así que vamos a ver lo que estás preguntando, pero esto yo no tengo problema en moverlo, porque lo que a mí me va a importar es la diferencia en CT entre curvas. Y en cosas que son paralelas, si yo muevo otra transversal paralela, también va a ser lo mismo, ¿no? La diferencia entre CTs van a ser las mismas. ¿Sí? Eso ahora lo vamos a ver después del corte, creo, lo vamos a ver, y vamos a ver como todas las líneas que aparecen, que están en su fase exponencial, están todas paralelas acá en esta curva. ¿Sí? Bien, gracias. Ahora lo vemos. No sé. Yo tenía una pregunta respecto a HRM. ¿Sí? O sea, ¿esto es un equipo diferente? Hay equipos que traen HRM y otros que no. Pero en realidad, los que traen es el mismo equipo, ¿no? Por eso uno cuando compra el equipo y le interesa HRM, tiene que pedir el equipo con HRM. Siempre es bueno tenerlo de HRM, yo creo que nunca está de más, pero bueno, depende del laboratorio donde esté uno, ¿no? Porque capaz que nunca usás, pero nunca está de más tener el HRM. Y lo que te permite es eso, es ir cambiando de a muy poquitos grados y ir leyendo.
En definitiva es eso. O sea, puede diferenciar un SNP entonces. ¿Cómo? Puede diferenciar un nucleótido. Una diferencia nucleótica. Sí, sí, podés diferenciar un cambio nucleotídico simple, sí. El más difícil de diferenciar es un cambio entre A a T, ¿no? Pero es posible hacerlo igual. Lo van a ver bien en profundidad con Rosana Zapiro, que les va a dar una clase de HRM muy buena, y ella tiene mucha experiencia en el tema. Pero digamos que es más fácil diferenciar un cambio entre G y A, por ejemplo. Eso es mucho más fácil, ¿no? Porque estamos cambiando una unión GC por una unión AT. Entonces ahí es bastante fácil diferenciarlo, hasta con melting simple capaz que se puede ver, pero no me animo a decirlo, depende del caso. Pero digamos que en ese diseño para detectar un cambio de AT, ahí ya pasan a ser muy importantes otros factores, tanto el fluorocromo que usemos como el tamaño del amplicón, la secuencia que haya aledaña, y otros factores que son muy importantes, tener todos esos detalles bien digamos, normalizados para lograr ver esa diferencia. Pero sí puede detectar un cambio de base única, ¿sí? de nucleótido único. ¿Preguntas? ¿Tienen la pantalla de cuantificación absoluta ahora? No, Juan. Para mí que tenés que volver a dejar de compartir y volver a compartir. Ahí me apareció. Bueno, vemos un poco, si les parece, si no tienen más preguntas, vemos un poco cuantificación absoluta, después hacemos un break. Esta es muy corta porque la van a ver más en profundidad. Hay un par de clases, que una de ellas es Natalia Boni, que va a hablar de cuantificación absoluta en detección viral, y bueno, ella tiene mucha experiencia y va a hablar más del tema. Acá les vamos a hacer una breve introducción. Y bueno, la cuantificación absoluta tiene como objetivo determinar la cantidad de una secuencia blanco presente en una muestra y con unidades adecuadas. Es fundamental tener un estándar de concentración conocida, que gracias a ese estándar de concentración conocida después vamos a construir una curva donde pensamos que va a caer nuestras muestras problemas. O sea, tenemos que hacer una curva en el rango donde van a estar cayendo nuestras muestras problemas. Entonces, ¿qué aplicaciones puede tener esto? Entre otras, ¿no? Porque tiene varias otras. Pero cuantificación de patógenos es muy típico para carga viral, se hace mucho. Después para carga bacteriana, así como cuantificación de ADN. En ese sí yo he trabajado bastante, pero ¿por qué? Porque yo actualmente en cualquier laboratorio donde hay un aparato de PCR de tipo real y van a hacer una aplicación después desde real time o a una aplicación bastante más compleja como puede ser NGS, pero desde lo básico a todo lo demás, porque el real time puede requerir un kit que sea caro, por ejemplo. Entonces no me conviene ir a trabajar con un ADN que yo no sepa bien cómo estuvo esa extracción, ¿no? Entonces la mejor forma de hacerlo es cuantificar ese ADN por real time y cuantificarlo de forma absoluta. Ya voy a tener qué cantidad de ADN es amplificable, y entonces la aplicación que viene más tarde, que por general es una PCR, voy a saber que no tengo inhibiciones y voy a conocer la cantidad de ADN de ese tamaño de amplicón que es amplificable. Es algo no menor y lo recomiendo
que lo hagan en todos los laboratorios, porque la densidad óptica que muchas veces se usa para medir ADN no es lo más adecuado, ¿no? Porque es muy inexacta y además no me habla bien de los inhibidores que tiene esa muestra. Bien, entonces, lo que voy a hacer en una cuantificación absoluta es justamente construir una curva estándar para, a partir de un estándar que tenga esa secuencia de interés, el blanco. Y bueno, la construcción de esa curva se hace a partir de diluciones seriadas de una muestra de concentración conocida. Y cuando hablo de diluciones seriadas siempre digo, diluciones seriadas, ¿no? Digamos que, bueno, todos aprendimos a hacerlo, es algo simple. Yo siempre antes pensaba en microbiología, nos enseñaban a hacer diluciones seriadas en microbiología, y bueno, sí, por lo general andaba bien, digamos, contábamos las bacterias y andaba bien. Ahora, esto no es microbiología y hay que tener varios cuidados a la hora de pipetear, y me gusta aclararlos por más que sean básicos, pero capaz que no son tan básicos, digamos. Por lo general siempre tengo un pizarrón y esto lo preparé en diapo, pero bueno, lo que hacemos es, si queremos hacer diluciones 1 en 10, partimos de una muestra, que sepamos la concentración, tomamos con la pipeta, y ahí es importante decir, no hay que hacer un up and down cuando vamos con la pipeta a tomar un volumen, porque esa pipeta jamás va a tomar de vuelta el mismo volumen. Si yo quiero tomar 5 microlitros en 50, porque esa va a ser mi dilución 1 en 10, si yo hago un up and down antes, no me va, la segunda vez ya no me va a tomar 5 microlitros. ¿No? Entonces no hagamos up and down, porque además son soluciones, los ADN están en solución, no es necesario, por lo general, sí es necesario descongelarlos bien y verificar que esté homogeneizada la solución de partida, pero después trabajamos con solución. O sea que los up and down con pipeta en volúmenes grandes además no sirven para mucho. Pero muchas veces hay una costumbre de hacer un up and down antes de hacer una toma de volumen, que no se debe hacer, se debe creo que está en práctico, después lo van a ver bien, pero lo aclaro acá, se hunde muy poco el tip, y de ahí sacar hacia el siguiente tubo, que ya tiene los 45 de agua, por ejemplo, y cuando coloco esos 5, ahí sí pipeteo 2 o 3 veces up and down. Pero el objetivo no es homogeneizar con 5 microlitros un volumen de 50, ¿no? El objetivo de ese up and down es limpiar el tip de algo concentrado. Después sí homogenizo, ese tip lo tengo que tirar, no se puede reutilizar en la siguiente dilución. Ese tip lo tiro, y esa solución nueva, esa dilución nueva, hay que homogeneizarla bien. Que puedo usar una pipeta, puedo poner un tip y una pipeta más grande para hacer 25 en 50 y pipetear unas cuantas veces hasta homogeneizar, o se puede llegar a usar un vortex, si es ADN no habría mayor problema. Pero sí es importante, antes de ir a la siguiente dilución, homogeneizar muy bien esa dilución previa. Y después repito el paso, ¿no? Tomo tip nuevo, pipeteo 5 y sigo. ¿Sí? Parece una bobada, pero son buenas prácticas que me van a hacer ver bien si mi curva es buena. Porque yo después tengo que tratar de tener una buena curva, y la voy a ver, porque en real time se ve una buena curva y se ve una mala curva. ¿Sí? Igualmente, Juan, quería interrumpirte, en el práctico de mañana, que vamos a ver la eficiencia de una PCR, vamos a ver esto de diluciones seriadas, y además tenemos un teórico que es el de Santiago Mirazo, que nos va a hablar de cómo se construye una curva estándar en cuantificación absoluta. Así que seguro que esto lo van a ver más en profundidad en ese teórico. Bien. Después, lo que tenemos que hacer una vez que tenemos el resultado de la real time, para construir la gráfica, es graficar el CT versus el logaritmo de la concentración de cada dilución. ¿Sí? Y después, esa va a ser nuestra curva estándar, y ahí vamos a poder interpolar una muestra no conocida, si tenemos el CT de esa muestra, el ciclo en el que atraviesa el threshold, es el CT,
ahí vamos a poder interpolar nuestra curva estándar y sacar la concentración de la. Esto es un poco lo que les decía antes. Acá se ven 9 órdenes o logaritmos de concentraciones distintas que en teoría, en real time, podría permitirlo, pero bueno, después hay partes prácticas que a veces no son posibles tener 9 logaritmos así de concentración. Esta es una curva ideal, digamos, de un estándar. Bueno, tipos de estándares que podemos usar: un DNA de concentración conocida para cuantificar ADN de ese blanco. Productos PCR se podrían usar cuantificándolos por métodos alternativos. DNA recombinante o de plásmidos también se podrían usar. RNA recombinante también hay producido in vitro, generado in vitro. También se puede mandar sintetizar nucleótidos que sean hasta incluso del tamaño del amplicón o más grande, lo que necesitemos. Y bueno, y los estándares, las unidades suelen ser en nanogramos por microlitro, copias, unidades internacionales o equivalentes del genoma, y hay otras, ¿no? Ya les digo, nosotros no hacemos demasiado absoluta, pero van a tener ejemplos. Bueno, y algunos de los inconvenientes en esto es el diseño mismo de los estándares. Cuando uno tiene que arrancar de cero, es bastante difícil si no existe, ¿no?, para comprarlo, porque lo mejor es comprar a un lugar de referencia el estándar que uno quiera, ¿no?, que ya venga cuantificado por otros métodos y como que es lo mejor. Y bueno, otro tema ahí también es la producción de ese estándar, que se responde si lo compramos, ¿no? Pero si lo tenemos que producir nosotros mismos, puede llegar a tener sus complicaciones. Así como la determinación exacta, que hay que realizarla por algún método que sea cost estándar y que logremos llegar a una cuantificación exacta. O por más de un método y tratar de llegar a la equivalencia de la concentración más real de esa muestra, lo más cercano a la real. Y después otro tema no menor es cómo almacenamos ese estándar. Porque nosotros podemos comprar un estándar y tenerlo precioso cuando llegue. Primero tiene que haber cumplido la cadena de frío necesaria en el transporte, que a veces es lo menor, pero cada vez está mejor la cosa en Uruguay. Pero puede pasarnos en otro laboratorio que haya quedado en mesada, por ejemplo, el estándar original, y ahí perdemos la cadena de frío. O puede pasar. Lo mejor es siempre tener, una vez que llega, es tenerlo alicuotado en el freezer correcto donde tiene que ir, ¿no?, a la temperatura correcta. Y de esa forma nos resguardamos de cualquier error o pérdida que pueda tener natural ese estándar, de que empiece a dejar de funcionar bien. Y eso podemos llegar a darnos cuenta porque por alguna razón empieza a aparecer en CT más atrasados, por ejemplo, y bueno, ahí nos damos cuenta que quizás el estándar ese no está bien, tenemos que ir a recurrir a otra alícuota. Bien. Entonces, en cuantificación absoluta, es muy importante el R cuadrado, que en realidad lo hablamos hoy, que tiene que ver mucho con la manipulación que hagamos. Y el R cuadrado ese no tiene tanto que ver, de hecho no tiene que ver con la eficiencia, pero sí nos va a estar mostrando qué tan bien hicimos esas diluciones. Evidentemente ya partiendo de un tema que no hay ningún tipo de inhibición ni nada, ¿no?, en el estándar de partida. Eso también es algo que caracteriza al estándar, ¿no? Bueno, después, la eficiencia en sí misma no es algo determinante en cuantificación absoluta, pues podríamos llegar a trabajar con premios que no fueran 100% de eficiencia, y sin embargo tener una muy buena cuantificación absoluta. Si nosotros necesitamos trabajar en un rango de entre 100 y 1000 copias, bueno, y las 100 copias me salen en el ciclo 35, quizás no sea una buena PCR esa, pero sin embargo, yo siempre, como me interesa trabajar arriba de 100 copias, siempre lo voy a lograr cuantificar mi muestra por arriba de 100 copias y la voy a informar bien, porque yo voy a estar interpolando una curva que tiene la misma eficiencia. Y eso es lo importante, que mi muestra tenga la misma eficiencia que mi curva. Y ahora al final vamos a tocar ese tema. Pero bueno, ¿qué pasa si la eficiencia no es tan importante? No es cerca del 100%. Lo que vamos a estar perdiendo es sensibilidad. Ahí ya vamos a estar perdiendo la oportunidad de detectar esas 5 copias o esas 3 copias que quizás
depende del experimento, nos interesa. Si nos interesa cuantificar esas 5 copias, bueno, entonces hay que hacer una PCR muy eficiente. 100% de eficiencia, si es posible. Bueno, y lo que les decía, ¿no? Es muy importante que la muestra que yo estoy interpolando en mi curva tenga la misma eficiencia que a la curva que yo voy a estar interpolando. Es fundamental. ¿Cómo puedo verificar eso? Una forma es ver que las curvas de mi muestra y las curvas del estándar, las curvas, estoy hablando ahora de las curvas de real time, ¿sí? Que esas curvas sean realmente paralelas. Yo cuando tengo a ver si puedo escribir ahora acá, una real time, no siempre es... me pasó con el lápiz que lo perdí. A ver si acá me deja. Ahí está en blanco. Bueno. A ver, si me entienden, es que una curva no me venga más caída, ¿sí? ¿No querés ir a la, Juan, no querés ir a la pizarra como hiciste antes? A ver si puedo. Acá, en anotar, ¿no? En anotar, decís, ¿es? En anotar, si quisieras, puedes cambiar el color del lápiz y eso. Y vos sabés que ya no lo permite, ¿no? No me permitía. Acá, está. Bien. Bien. Capaz que puedo dibujar acá mismo. Bueno, esta es una curva, ¿no? En escala lineal, ¿no? Y yo tengo esta curva así, y esta es la curva donde voy a interpolar, ¿no? Ahora, si yo tengo la muestra que hace esto, digamos que es más parecido a una exponencial, pero si hace eso, a lo mejor... Digamos que es así, acá me está mostrando que hay algún problema con esta muestra. Y está mostrando que no tiene la misma eficiencia que las curvas donde estoy interpolando. O sea que yo esta muestra no debería, la cuantificación no va a ser exacta para esta muestra, mi curva de cuantificación absoluta. ¿Sí? Lo que debería es hacer ahora con esta muestra una prueba de diluciones seriadas que me permitan establecer si esa muestra tiene inhibición. Y esas diluciones seriadas puedo hacerlas, por ejemplo, al medio y ver, por ejemplo, que esta me aplica así y después ya la siguiente tengo una mejor curva y a partir de esa sí se me empiezan a separar de a un ciclo. ¿Sí? Pongámosle que esto es de a un ciclo. Si yo hago al medio, se me tiene que separar de a un ciclo las curvas. ¿No? Y bueno, esta primera estaba inhibida y claramente no se me separa de esta siguiente a un ciclo. Pero ya si esto es un ciclo, la separación acá, ya puedo decirle que esta ya no está inhibida. ¿Se leyó más o menos? Sí. Bien. Eso lo vamos a ver también en el práctico, ¿no, Lu? Sí. Sí, esto lo vamos a ver en el práctico. Bien, pero es muy importante el concepto, ¿no? Que no puedo estar interpolando en una curva absoluta algo que esté inhibido o con una eficiencia distinta a mi PCR. Tiene que ser la óptima la eficiencia. Y hay forma de verificarlos, y una de ellas es hacer diluciones seriadas de la muestra para verificar que no haya inhibición. Por lo general, si yo trabajo con siempre el mismo tipo de muestra, yo ya sé más o menos en qué dilución levanto esa inhibición, porque ya hice este estudio de dilución. ¿Ah? Entonces, por lo general, después puedo trabajar siempre esa dilución, y a no ser que vea algo raro, voy a poder interpolar sin problemas acá. O sea, no es necesario hacerlo para cada muestra su curva de diluciones, ¿verdad?
Bueno, y si llegamos a querer interpolar esta curva, evidentemente vamos a estar subcuantificando. ¿Sí? No sé si se entiende, pero esta curva debió haber salido acá, ¿sí? Mucho antes. ¿Ah? Entonces, si nosotros interpolamos algo con un CT mucho más tarde, estoy subcuantificando. Bien. Capaz que aclarar algo que también es muy básico, Juan, que es que cuando menos DNA de partida tengo inicialmente en mi muestra, mi CT va a ser mayor. Eso es un concepto básico, pero que no sé si ya todos lo tienen incorporado. Cuanto menos DNA molde tengo inicialmente, mi curva me va a levantar más tarde. ¿Eso se entiende? Ahora, en la siguiente clase, en relativa, lo vamos a mostrar con ejemplos, pero es bueno que sí que vayan teniendo la noción de que dependiendo el molde de partida, ¿no? Yo voy a tener, por ejemplo, esta curva tiene el doble cantidad que esta y el doble cantidad que esta. Esta demora más en llegar a levantar, ¿por qué? Porque está diluida más. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver más prolijo en las próximas diapos, después que volvamos, pero sí, es bueno que vayan teniendo esa noción. Bueno, ¿preguntas sobre esto? Bueno, si no hay preguntas, hacemos ahora la pausa, Lu, ¿te parece? ¿Cuánto tiempo pasó? Sí, antes de hacer el break, queríamos hacerle eso, lo que les mencionábamos antes del control de asistencia. Para eso estaría bueno que todos se hubieran logueado con su nombre. Porque, por ejemplo, ahora yo estoy viendo personas que se llaman Javier, otras dos que se llaman Lucía, pero no sabemos qué Lucías son. Y eso es importante, sobre todo para los que quieren ganar el curso con créditos, que nosotros sepamos, podamos identificar bien a cada persona. Hay una Sara, una Célica. Después quería comentarles otra cosa.